Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver si tenemos ya conexión con el licenciado Magín Díaz. Buenas noches, Magín. Don Magín, ¿cómo está usted? Hola, hola, gracias por la invitación. Muy buenas noches. La verdad que un escenario impresionante tiene Don Magín ahí. Compite con el de César Cabrera, ¿eh? Sí, esta es mi oficina aquí, Don privada. Magín, nosotros hemos iniciado el programa con una discusión que quisiéramos tener su orientación, usted que conoce de los mecanismos recaudatorios, con mecanismos de control, con exenciones de pago de impuestos, con grabar un aporte. ¿Es posible controlar el financiamiento de las campañas? ¿Es posible controlar el financiamiento de una persona? ¿Cómo evitar que el narcotráfico siga teniendo esta incidencia? Mira, es un tema complejo. Yo creo que puede haber algún componente tributario, pero no creo que la DGI pueda sola hacer ese trabajo por varias razones. Yo creo que aquí hay más elementos. Por ejemplo, una empresa puede hacer una donación, eso está en la ley, a cualquier institución sin fin de lucro y podría hacer que un partido se inscriba en ese caso o cumpla esos requerimientos y, y, puede donar hasta el 5% de su renta y eso lo puede usar como un gasto deducible para el impuesto sobre la renta y hay empresas que lo hacen. Ahora, muchos de los aportes que se hacen a las campañas no se registran oficialmente, o sea, se dan en efectivo. ¿O se hacen Y anónimos? sí, pero sobre todo en efectivo, entonces ya ahí entra más la ley electoral que pone límites a lo que se le puede dar a los candidatos de manera privada. Eh, los partidos, por ejemplo, no son sujetos obligados de la ley de lavado, que si lo fueran, entonces la unidad de análisis financiero puede jugar un rol. Entonces yo creo que este va a ser un tema que va a haber que enfocarlo de diversos puntos de vista, con el tema de la ley electoral, con el tema de la unidad de análisis financiero, que es digamos, el brazo técnico de la ley de lavado, y algo de regulación en el tema de impuestos, pero limitado. O sea, simplemente si tú donas como empresa a un partido y en una fiscalización la DGI se puede dar cuenta, pero eso no es ilegal. Si te pasa del límite de donación, simplemente no lo puedes usar como un gasto deducible y la DGI te podría cobrar impuestos. O sea, yo creo que va a tener que ser Pero a la un... persona, al candidato, intuito persona, don Magín, no es posible definirle, mire, usted tuvo un gasto, bueno, entiendo que no es una función de la dirección de Además, impuestos No, no, internos. no fiscaliza miles de sí, candidaturas. exacto. Entonces tendría que ser una labor de la Junta Central, eh, una opción, y eso se puede hacer administrativamente, es incluir a los candidatos, a ser sujetos obligados para que la unidad de análisis financiero los pueda auditar. Eso sí Me sería gusta una esa, me discusión, gusta. No a los partidos una, políticos, no a los partidos políticos, eh, sino al candidato. o a los partidos, pero esa sí sería una discusión compleja en este país. Pero yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Sería bueno saber qué opina, por ejemplo, Finjus, los abogados. Eh, Ahora, un problema tan complejo no lo soluciona una institución. Esto va a tener que ser un abordaje de la Junta Central, de lo que cabe de impuesto interno, y la unidad de análisis financiero en caso de que se considere esa opción de considerar los sujetos obligados. O sea, yo creo que aquí va a haber que repensar todo el esquema de supervisión al financiamiento. Como yo te dije, una gran parte probablemente de ese dinero es en efectivo. Claro. Entonces ahí habría que tener que darle a instituciones como la UAF la facultad de supervisar eso.
Pero algo como sociedad vamos a tener que hacer sin duda y en algunos casos la administración tributaria puede jugar un rol, pero no el rol principal. Excelente su explicación. Don Magín, cambiemos de tema porque a mí me llamó la atención hoy su escrito. Realmente usted escribe con una calidad extraordinaria. ¿Qué se huele usted? ¿Usted está oliendo donde guisan o tiene alguna información? ¿Por qué el dilema de la reforma venidera que esperamos es la renta personal? Mira, lo que pasa, como yo dije en el artículo de hoy, que aquí se habla mucho, nos gusta compararnos lo que se recauda en los países desarrollados, que es mucho más, evidentemente. Pero cuando uno se compara, realmente la gran diferencia de recaudación entre los países de América Latina y los países desarrollados, o sea, Estados Unidos, Europa, es el impuesto a la renta personal. O sea, aquí se recauda relativamente bien del ITEVI, de los impuestos selectivos. Ese no es el problema. Pero la El renta gran son problema, 27%, es una tercera parte que uno paga, don Magín. sí, esas son las empresas, pero la gran diferencia de por qué los países desarrollados recaudan más es el impuesto a la renta personal. Ese es el principal impuesto de los países desarrollados. Y por ejemplo, en el caso de Colombia, que recientemente, hace poco, fue aceptado como parte de los, como miembro de la OCDE, que es el Club de los Países Desarrollados. Ahí de América Latina pertenece México, Chile y Colombia, fue el último. Su reforma fue pensada para recaudar mucho más del impuesto a la renta personal y parecerse un poquito más a los países europeos y Estados Unidos. Y no le fue muy bien. Correcto. Mucha gente dijo, esa reforma fue para para generalizar el ITEVI. No. La mayor parte de la reforma, 2/3 partes, era para aumentar el impuesto a la renta personal, aumentar la recaudación. Entonces, en los países desarrollados, comparado con nuestro país, recaudan 7 veces más del impuesto a la renta personal. Y eso es muy difícil, subir las recaudaciones del impuesto a la renta personal, como yo dije en el artículo de hoy. Entonces hay que tener cuidado. Primero, ¿cuál es el objetivo de la reforma? Y yo sé cuál es el objetivo. Eso no he visto la reforma, pero lo que el gobierno necesita es más recaudación. Porque necesita bajar el déficit por un lado, pero también aumentar el gasto. Entonces, esta reforma no es una reforma para rebalancear los impuestos y recaudar lo mismo, ¿no? El Estado dominicano, no el PRM ni el gobierno, el Estado necesita recaudar más para bajar la deuda por un lado y porque necesita aumentar el gasto en algunas necesidades que la población le demanda. Entonces, el dilema va a ser de dónde subir eso. Y si queremos parecerle un poco a los países desarrollados, pues el candidato es el impuesto a la renta personal. Pero cuando uno se mete en el detalle, ve que lo difícil que va a ser eso. Porque tú tienes que tratar de hacerlo sin perjudicar mucho a la clase media. Los pobres no tienen capacidad productiva, por ejemplo. Entonces, ese va a ser uno de los grandes dilemas de esta reforma. Ahora, Magín, usted que tiene tanta experiencia, si usted estuviese en estos momentos asesorando al presidente, o tuviese una posición en el Estado, ¿qué usted aconsejaría? Porque los norteamericanos, Biden, tiene una política global de que el que más tiene debe de pagar más. Yo no sé si aquí eso es posible, quitarle las exenciones que tienen muchas empresas, pero ¿qué usted haría? Porque reforma yo creo que va a haber que hacer. Ahora, ¿cómo hacerla? Es la pregunta del millón. Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos. El tema es que los países ricos, y es el discurso de Biden, bueno. Y lo asumió aquí Luis Abinader. Sí, él lo dijo, que los que más pagan tienen que colaborar más, Sí. pero para un país pequeño es más complicado, porque la concentración del ingreso aquí es muy alta.
Entonces, cobrar más del impuesto sobre la renta, por ejemplo, tanto a las empresas como a las personas va a ser difícil. En cuanto a las exenciones, el tema es político, porque la mayor parte de las exenciones son del ITEVI. Entonces, lo que dice el manual de las mejores prácticas es, bueno, todo debe tener ITEVI, pero ¿qué es lo que no tiene ITEVI aquí? La comida, la canasta básica, la medicina, la salud, la educación, la electricidad. Entonces, la discusión de la reforma aquí no es un tema técnico, es un tema político, de qué queremos grabar. Queremos desmontar el esquema de incentivos. Bueno, el turismo te va a decir, estamos en pandemia, no me quiten los incentivos. La zona franca te van a decir, bueno, hemos sido este año el motor de la economía, que de hecho en gran parte lo han sido, porque las exportaciones están creciendo mucho de zona franca. Entonces, yo creo que más que una recomendación técnica, va a ser un manejo político y una negociación política. Ahora, en un país en que los salarios son bajos, en que todavía estamos en un proceso de recuperación, pues el presidente ha dicho, bueno, los sectores que más ganan, pues deben pagar más. Ahora, yo creo que primero Pero el llevar gobierno eso a tiene la que... realidad, ¿cómo se come ese asunto? ¿A quién le van a cobrar más? Porque aquí no se tiene una tradición de que yo gano al año 50,000 pesos, yo gano al año 100,000 pesos, yo gano al año 200,000 pesos. No se tiene esa Bueno, historia. en la práctica es difícil, por eso hacer esa gran reforma integral ha sido tan difícil. Es que no es fácil, es o tú le pones TV a lo que no tiene, o tú le subes la tasa al que ya paga, o tú le pones tasa al que no paga. El, Entonces es el difícil por todos lados. costo, Yo creo que la primera discusión es cuánto queremos recaudar, qué queremos, qué sistema fiscal queremos. ¿Queremos más gasto en salud? ¿Queremos más gasto en nómina? ¿Queremos más gasto en inversión? Ponerle un número a eso, porque de ahí es que sale la discusión. ¿Cuál es el tamaño del Estado que queremos? Todo el mundo quiere mucho del Estado, ahora, ¿cuál es la discusión después de la pandemia? Bueno, el gasto en salud del gobierno tiene que aumentar. Ya la discusión no es el 4% de la educación que ya se logró. La gente lo que quiere ahora es que se duplique el gasto en salud. Bueno, ¿de dónde lo vamos a sacar? Con la Eh, inversión de capital en el suelo, porque no sé si usted vio la declaración esta semana del presidente de que se controló la corrupción, de que se está, pero que no se ha podido invertir, puede ser un déficit del gobierno, pero no por corrupción. Se está haciendo más con menos. ¿Qué usted opina? ¿Es Mira, lo que yo posible opino es conjugar que esos dos elementos? no es posible. Yo creo que este año es posible por varias razones. Por un año tú puedes tener la inversión muy baja. Primero, un gobierno nuevo está definiendo sus prioridades. Segundo, la dirección de compra está redefiniendo los procedimientos para las grandes obras. Y algo muy importante, la economía va a crecer más de 10%. Entonces, digamos que tú te ganaste ese año, pero no hay ningún país que pueda progresar con una inversión del gobierno tan bajita. Ahora se entiende en un año post pandemia, porque la prioridad era vamos a gastar en vacunas, vamos a gastar en subsidiar a los trabajadores que quedaron sin empleo, a los sectores más rezagados en la recuperación. Por eso se aumentó el subsidio en muchos programas. Pero eso la misma pandemia lo justifica. Pero ningún gobierno se sostiene invirtiendo 1 o 1,5% del PIB, como va a terminar la inversión este año. Además, el presidente necesita hacer obra porque el país la necesita. Entonces, mínimo tú tienes que llevar a eso en el 2022-2023 a lo que es el promedio histórico, que es un 3% del PIB, que más o menos 150,000 millones de pesos, un poco más. Entonces, el gobierno tiene una restricción fuerte y por eso es que el mismo presidente yo creo que ha sido valiente durante este año diciendo
señor, hay que hacer una reforma, la pospuso un poco por la pandemia, pero todavía es el discurso del gobierno, Un- porque el gobierno necesita más recursos. en ese punto, don Ahora, como Magín, ¿sobreviviría este sí, gobierno ahí al voy. año 2022 sin una reforma fiscal? Porque evidentemente ya este año es imposible pensar en una reforma fiscal. No sé cómo se va a sustentar el presupuesto del 2022. Mira, el gobierno, yo escribí un artículo hace 15 días de eso, puede sobrevivir porque no hay un riesgo de una crisis fiscal inminente en los próximos 12 meses, no lo hay. El gobierno ha hecho buenas operaciones de manejo de pasivos para quitarse amortizaciones. El tema es que el gobierno va a tener que operar entonces con una restricción muy grande, porque de lo que recauda el 25% prácticamente es para pagar intereses. Si tú le sumas eso lo que hay que gastar en educación, ahí se te va la mitad de los ingresos y te queda la otra mitad para todo, para salud, seguridad, inversión. Entonces, sí puede sobrevivir, pero con un gasto de inversión bajo, con un gasto restringido básicamente, y vulnerable si hay, por ejemplo, una gran ola de la pandemia, va a tener que aumentar un poco la deuda. Entonces tenemos que definir qué queremos. Si queremos aumentar los ingresos, bueno, ¿cómo hacerlo? Si no se logra ese gran consenso, ahí viene la pregunta de si el gobierno lo va a imponer con su mayoría o si prefiere, bueno, vamos a posponer esto y vamos a sobrevivir, que puede hacerlo, pero con restricción muy grande. Sí, ahora, ya usted ha dicho que el problema no es técnico, es político. ¿Usted cree que el Yo gobierno creo que sí. está en disposición de pagar el costo político que significa una reforma fiscal? Porque Bueno, el eminentemente que su presidente popularidad. dijo, sí, las reformas son impopulares. Yo creo que cada época es diferente. Siempre se paga un costo político, pero el presidente Fernández hizo reforma 2004, 2005, 2011 y el país no hubo un costo político tan grande porque la alternativa era peor. El presidente Medina hizo una llegando y después la economía creció mucho. Yo creo que ahí hubo un costo político que lo pagó más el presidente Fernández. O sea, siempre va a haber un costo político. El presidente dijo en una entrevista hace varias semanas que él sabía que no era un concurso de popularidad, o sea, él sabe, eh, pero la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es entonces no poder hacer Endeudarnos. muchas de las cosas que él ha prometido, por ejemplo. Y Eh, endeudarnos, don Magín, y no o estamos en capacidad de endeudarnos. hacerlo, creo. Corríjame. Estamos en capacidad un par de años más. Como yo dije, no hay una crisis inminente, que es el gran temor. Pero también el endeudamiento ya está teniendo muchísimas críticas. Yo creo que hasta cierto punto injusta, porque gran parte del endeudamiento es por la misma coyuntura, es lo que han hecho el 100% de los países del mundo, ante una crisis que no tiene precedente, básicamente. Sin embargo, la población ya está cansada del endeudamiento, pero no va a haber una crisis el año que viene de deuda. Entonces, el gobierno sí podría endeudarse 2 o 3 años más. Simplemente lo que va a hacer es posponer el problema y va a ser más grande el problema en 2 o 3 años. Su ex amigo y ex Ahora, correligionario Leonel Fernández no cree en los datos del Banco Central, cree que lo están maquillando y además ha dicho que la economía no está viviendo un crecimiento sino un rebote. Su valoración al respecto, don Magín. No, ese es mi amigo, el presidente Fernández, amigo mío. Ah, bueno. Eh, sí, sí, sí. Mira, son declaraciones políticas. No son, eh, si yo soy el Banco Central, no entro en esa discusión política. La verdad es que este año ha habido rebote y ha habido recuperación. Hay un rebote porque como el año pasado fue tan malo, nos estamos comparando con un año malo, pero ya con una economía que va a crecer más de 10%, vamos a superar los niveles
de ingreso del año 2019, de ingreso de la economía, de PIB y PIB per cápita. Entonces, rebote es cuando tú creces rápido después de una crisis. Y recuperación es cuando tú vuelves a los niveles anteriores a la crisis. Supera Y los las dos niveles cosas hay. anteriores. Correcto. Entonces, hay rebote y hay recuperación. Por ejemplo, en el 2019, el ingreso en dólares del país eran unos 89.000 millones de dólares. Y este año ya casi va a llegar a 91.000 millones de dólares el PIB. O sea, la economía se ha recuperado, en parte por las medidas monetarias y en parte por Estados Unidos, por el impacto que ha tenido. ¿Se agotaron ya las medidas monetarias? No, todavía no se han ¿Cuál va a agotado. ser la consecuencia de eso, Magín? Que ya las remesas van a tener que bajar porque ya no está ese incentivo que estaba dando los norteamericanos. Si baja las remesas, ¿cuál va a ser la consecuencia en la economía de un bajón de las remesas? Bueno, lo que pasa es que hay que esperar que bajen. Hasta ahora no están bajando. Han crecido, en agosto siguieron creciendo a 2 dígitos. En la crisis del año 2008-2009, que no hubo esas ayudas en Estados Unidos, las remesas como quiera se mantuvieron. Entonces, si se mantienen creciendo positivo, que los próximos 6 meses lo van a hacer, todavía eso da tiempo a que se recuperen o otros sectores que van más rezagados, digamos el turismo, por ejemplo. Entonces, la verdad es que el empuje ha sido muy grande. No era un empuje esperado en enero, febrero, pero fue muy bienvenido. Además, ese empuje americano es el que está moviendo las exportaciones de zona franca, por ejemplo. Correcto. Entonces, eso no se va a diluir de un día a otro. No es que cuando los americanos retiren el gobierno las ayudas que están dando, no es que las remesas se van a desplomar. Eso va a tomar sus 6 meses que nos van a servir para que los otros sectores, con suerte, se sigan recuperando, porque en realidad, ante toda esta incertidumbre del virus, que vamos a convivir con el virus, que viene otra ola, pues es muy difícil tú hacer pronóstico a 6 meses, un año, pero la realidad es que este año, en términos, digamos, de remesas, exportaciones, pues el empuje de Estados Unidos ha sido de gran ayuda. Y bueno, cuando se caiga eso, que no va a caer de un día a otro, entonces habrá que tomar medidas monetarias, y por eso es que la inversión pública pudiera jugar un rol el año que viene en dinamizar la economía si ese empuje externo que nos da Estados Unidos ya no está. Magín, finalmente el país está obligado a conocer en unas 2 semanas en el Consejo de Ministros un presupuesto para el año 2022, y el día 2 de octubre tiene que estar presentado ante el Congreso. ¿Cuál es su expectativa en torno a ese documento? Monto, valor, crecimiento respecto al actual. Mira, mi expectativa es y yo creo que es una buena noticia, es que en realidad no ha habido muchos cambios en la política presupuestaria y fiscal respecto a los gobiernos anteriores en el manejo macroeconómico. Es decir, va a ser un presupuesto que va a tratar de presentar un déficit menor, un gobierno que se va a ajustar a ese presupuesto. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que yo espero. Un déficit menor al que está presupuestado este año, que el de este año presupuestado el 4%, aunque yo creo que va a ser menor. O sea, un déficit razonable, con énfasis en el gasto en salud, el 4%, que eso ya viene como un legado del pasado gobierno. Y probablemente sí con mayor inversión a la que se ha ejecutado este año. Probablemente por el lado de los ingresos, las ventas de activos que no se dieron este año, pues me imagino que se pondrán como una fuente de ingresos el año que viene. Yo creo que eso sigue en pie, que el gobierno piensa deshacerse de algunos activos para tener ingresos el próximo año que no entraron este año. Entonces yo lo que espero es, en ese sentido, prudencia del lado del gobierno, lo cual es buena noticia. Yo no lo veo como
crítica. O sea, realmente este gobierno en términos macroeconómicos lo ha hecho bien porque ha seguido la política monetaria y fiscal que venía haciendo el otro gobierno. Esa es la realidad cuando uno analiza. Solo nos preocupa, Magín, el tema de la inflación, que parece no controlado. Bueno, es que no depende del gobierno, realmente, ni del Banco Central. Es una inflación importada. Y de hecho ha cedido un poco, pero surgen cosas que nadie pensaba que iba a venir la fiebre, la peste porcina africana. Y eso subió el precio del pollo porque la gente es simplemente un tema de oferta y demanda. O sea, el tema de los fletes sigue. Entonces estamos viviendo, digamos, la época del COVID. No, por ejemplo, para esta época se pensaba que ya el tema de los fletes se iba a solucionar o iba a estar más atenuado, pero han aumentado más todavía. Entonces, el gobierno puede anunciar muchas cosas, pero en realidad no es tanto lo que puede hacer, excepto ir en ayuda de sectores muy específicos, ayudar a los productores, darle más subsidio al sector agropecuario, pero vamos a seguir viviendo un periodo de 6 meses, un año de incertidumbre que en realidad todo es resultado del COVID o de mala suerte, como el caso del sector porcino ahora, que nadie pudo prever eso. No sé si se podía prever tampoco. Gracias, don Magín. La verdad que uno aprende bastante cada vez que usted participa con nosotros. Un gran abrazo. Como no, estamos siempre a la orden. Gracias Gracias a ustedes. Don Magín Díaz.